internacional Jan Guasmesía, se le encarga, y al final ese decreto no aparece el término mientras dure la guerra, ya. Pero además esto no es lo fundamental es que se establece una expresión difícilmente homologable por la politología en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Jefe del gobierno del Estado español, es decir, utilizando la contracción. Es verdad que se puede disociar un jefe del Estado y un jefe de gobierno, o al menos poder quedar contempladas en una sola figura. Pero la contracción del jefe del gobierno del Estado español, lo que habría ocurrido es el añadido de la etiqueta del Estado, al que se le atribuyen todos los poderes. De tal manera que atribuir todos los poderes representa el mayor grado de concentración de todos los poderes sin ningún tipo de filtro, como no se había producido nunca antes en la historia contemporánea de España y posiblemente en ninguna otra experiencia política de su tiempo. Porque siempre hubo elementos de compensación, elementos de contrapoder, elementos de filtro. El caso del general Franco, la concentración de poderes que va a mantener ya en un decreto exhibido con el recuperado nombre de Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre de 1936, se le adjudican una concentración de poderes extralimitada como sin parangón alguno, ni en su tiempo, ni además en ninguna otra de las experiencias históricas, que permanece inalterable, al menos en los términos personales, hasta el 20 de noviembre, pero en realidad como estructura y fundamentos de organización del poder, en su legitimidad hasta el 15 de junio de 1977, o si quieren en los términos de rango constitucional, hasta el 6 de diciembre de 1978. Y esto contravenía los proyectos iniciales del propio directorio militar, porque de alguna manera la dictadura de Primo de Rivera, y tal y como fue configurada en las instrucciones iniciales, era un poder de naturaleza colegiada. Y ese poder de naturaleza colegiada, con evidentes contrapesos, permitía que fuera el ejército el que marcaba la pauta con la supeditación de los elementos civiles el transcurso precisamente del golpe y desde luego de su prolongación. Por eso, yo ya hace bastante tiempo, y en algunas de mis notas recuperadas, desde luego no hace mucho tiempo tampoco, en la recuperación de las notas, pues claro, esto significaría un golpe dentro del golpe. Es decir, a lo que estamos asistiendo no es al propio concepto por sus protagonistas de que ya hay una guerra a largo plazo y un conflicto en un país dividido en dos y que se abre una larga y dura guerra civil. Están pensando en un golpe de Estado continuado. En realidad lo que ha pasado es un golpe de Estado continuado. Pero dentro del golpe no quiere decir que sea un golpe para entendernos de Estado en un Estado que existe. Pero se remanga la situación y resulta que es un golpe dentro del golpe de Estado que cambia no solamente los objetivos del golpe inicial, sino que además trastoca toda la evolución de ese golpe de Estado para convertirse efectivamente en una guerra civil. Está la teoría de la conspiración, de que se borró lo de mientras dura la guerra, de que alguien en la operación de la redacción, que luego finalmente sale publicada, tampoco lo necesitaba, porque en realidad lo que dice es que se le atribuyen exactamente todos los poderes. ¿Qué habría ocurrido? Pues que independientemente de que hubiera habido amaño o no, la realidad era una campaña política y propagandística que ha situado al general Franco en la cúspide del poder. El beneficio político del Alcázar de Toledo por Madrid, esto es una evidencia. Y el mismo día 30 de septiembre, el anterior a la aparición de la publicación del decreto, se incorpora el otro ingrediente con el que terminábamos también la conferencia del día anterior. El día 30 de septiembre hay una pastoral, en este caso del obispo Enrique Pla y Deniel, el obispo de Salamanca, que establece la tesis en su pastoral y que titula Las dos ciudades, según el modelo agustiniano, para plantear la existencia de dos ciudades.
la ciudad terrenal, la ciudad del odio, la ciudad del conflicto, la ciudad del orden, la república. O la ciudad celestial, la ciudad del amor, de las esencias de la patria y de Dios. Y aparece o se eleva al rango casi oficializado de una palabra que el día anterior ya dije que empieza a ser visible en los círculos en torno al 20 de agosto, de la palabra de la cruzada. La palabra de la cruzada, que se eleva al rango oficial, significa la incorporación del otro gran atributo que contribuye precisamente en ese tiempo, y no por casualidad, a redondear todos los grandes referentes y todos los poderes del general Franco. Porque a partir de entonces ya no es el salvador de la patria, es el salvador espiritual, es el salvador de la religión católica, recogiendo esa salvaguardia histórica que viene de las esencias de la patria y de la nación desde la etapa de la Contrarreforma. El elemento vertebrador de los españoles es la religión católica. Ya tiene el discurso transversal, pero tiene un discurso transversal en el que la figura del caudillo y la figura del cruzado, recuperando pues todas las dimensiones históricas que proceden en el imaginario colectivo desde la etapa de la Edad Media. Y además porque es el defensor de la fe universal, y todo esto ya tiene justamente redondeado el aparato de propaganda. Inicialmente las instrucciones de Mola no planteaban y no hablaban de la religión católica, pero el día anterior ya vimos como la jerarquía eclesiástica a lo largo del mes de julio y del mes de agosto va tejiendo ese discurso vertebrador dentro de los partidarios del golpe de Estado que antes no tienen, y que de alguna manera lo que hace es supeditar el resto de opciones políticas, porque todos concilian y todos comparten la idea de lo católico. Y los católicos que aportan las bases sociales, esto será fundamental para entender después el despliegue de la dictadura. Y aportan las bases sociales, pero aportan el discurso integrador, aportan el argumento de la guerra. Y ese argumento de la guerra es el que se ha mantenido invariablemente establecido con la idea de que desde antes de 1936 se habría producido una sistemática persecución y martirologio de la Iglesia, y que por lo tanto la idea de no el golpe de Estado, sino la idea de la guerra civil es la guerra justa, la guerra justificativa, precisamente que mantiene la esencia de la fe universal vinculada estrechamente en el mismo concepto al de la patria. Franco, en realidad, inicialmente también no era partidario de la confesionalidad religiosa, pero esto Franco lo entiende muy bien. Y además, Franco no solamente lo entiende muy bien, sino además que se lo cree. De tal manera que no ha dado un paso en falso. Y entonces empieza a interiorizar esa dimensión mesiánica, es decir, ese envío de la providencia. La guerra es un plebiscito armado, pero también es un plebiscito religioso. La guerra es fruto de la providencia de Dios. Y de tal manera que el delegado de Dios en la tierra es el propio general Franco. Está uniendo no solamente el mando militar generalísimo, el mando concentrando todos los poderes de naturaleza política, incontestado y sin contrapesos. Y además tiene elaborado el discurso integrador, el discurso transversal. Tiene la idea, efectivamente, de la centralización de todas sus posiciones. Claro, el golpe dentro del golpe lo que hace es retrasar la entrada en Madrid y la defensa de Madrid en noviembre de 1936, en concreto el día 7, pues es lo que verifica que ese golpe de Estado ni ha acabado de triunfar, ni ha acabado de fracasar. Y el propio concepto, digo, de guerra, cambiando los recursos, los pronósticos, los objetivos, se convierte efectivamente ya sí, de manera irreversible, desde noviembre de 1936. En este sentido, el general Franco, cuando tiene asumidos todos los poderes, se distancia efectivamente de esa dimensión política e ideológica, teóricamente es el árbitro, y todos los grupos políticos, con una exhibición cada vez con mayor grado de ansiedad durante la guerra y sobre todo después de ella, después de 1939, siempre esperaban que el general Franco
construyera el Estado orientándose en las dimensiones políticas que cada uno de los grupos tendrían pronosticado. La apoyatura no es un gobierno de Franco, sino una junta técnica de Estado dirigida por Dávila, que es un general muy fiel al general Franco, una junta técnica de Estado, pero no un gobierno. Esa junta técnica de Estado es una apoyatura al general Franco, no hay deliberación del Consejo de Ministros, y cuando se convierte en una guerra civil, y además en una guerra civil larga, y empiezan las ansiedades, los empujones, para ver cómo convencer al general Franco de que haga descansar sus poderes institucionalmente o construya el nuevo Estado en la dimensión carlista, monárquica autoritaria o del Estado totalitario, Franco tiene una extraordinaria ambigüedad cambiante en el tiempo que no la abandonará nunca. Habla de totalitarismo, habla de Estado totalitario, habla de Estado corporativo, no se define ni se definiría nunca, pero llega la segunda gran operación política, 19 de abril de 1937. Es el momento casi de dotar no solamente del equilibrio, sino del primer gran paso que en realidad tiene contemplado el general Franco. No se trata de centralizar, de armonizar, ni de equilibrar las heterogéneas y contradictorias fuerzas políticas que han apoyado el golpe desde 1936. Se trata de desactivarlas. La desactivación de la política. El decreto de unificación del 19 de abril de 1937, falange española tradicionalista de las juntas ofensivas nacional sindicalistas, es artificialmente un partido único. No es el partido único de la Alemania nazi o de la Italia de Mussolini. No es un partido que conquista el Estado. Pero ¿a qué está haciendo guiños? A las dos fuerzas que ahora sí tienen mayor dimensión militar entre cuantas integran precisamente la España sublevada. Los carlistas, los requetés y los falangistas, que han capitalizado políticamente muchos de los horizontes cuando eran marginales en julio de 1936. Claro, los monárquicos alfonsinos empiezan a verse desplazados. Y ese decreto de unificación, la comunión tradicionalista de Falconde se da cuenta. Y hay carlistas que efectivamente están integrados, pero los carlistas de primera hora dicen esto es una operación política de desactivación. Y los falangistas igual, Edilla. Es decir, los que luego se llamarán auténticos. Esto es una jugada política. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es diluir todas las expectativas políticas en un partido controlado desde arriba, en un partido en el que se diluyen las cuestiones ideológicas y donde el paso siguiente no está ya en la concentración de los poderes, sino la desactivación progresiva que tiene como elemento estelar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947. Este es el momento que en otro contexto distinto, con las ambigüedades calculadas, con la dilación de los tiempos, parece que por fin va a hacer descansar en el contexto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial la dictadura en un régimen de contenidos políticos ideológicos. Y dice esa Ley de Sucesión que es la permanente definición de la indefinición del régimen. España se constituye en un Estado católico, social y representativo, que, coma, de acuerdo a la tradición, coma, se constituye en reino. Todo y para todos. El lenguaje está calculado desde el principio. Los católicos, los falangistas, los carlistas y todo tipo de monárquico. Ah, pero es la dictadura de Franco. Para todos y para ninguno. Es la culminación de la desactivación. Ya no hay alternativas posibles. Y este elemento vertebrador no se entiende sino a largo plazo desde el 1 de octubre de 1936. Por tanto, no era una cuestión episódica, no era una cuestión eventual. Franco era un personaje ambicioso sin parecerlo, pero además es que se lo cree. Y se cree esa misión providencial en la propia historia de España. Desde ese punto de vista, casi la metáfora, y por eso la he querido incorporar en el título de la conferencia, no tanto por la película, sino por haber rescatado esa frase, ya conocida, es que, efectivamente, mientras dure la guerra, si seguimos con la metáfora, aunque la guerra militarmente, convencionalmente, acaba en 1939, Franco tendría el poder mientras la guerra dure. Efectivamente, pues hasta el 20 de noviembre de 1975. No en términos militares, sino en la teoría de los bloques. Por eso cuando yo empezaba la conferencia del otro día, y también el inicio de esta, les decía que la guerra civil hay que explicarla en su origen por un golpe de Estado, y explicar por qué un golpe de Estado se convierte en una guerra civil.
Y cuando en 1939 hemos desestimado desde 1936 la existencia de dos bloques congénitamente enfrentados para un destino fatal e irreversible de españoles que no son capaces de ponerse de acuerdo, no había efectivamente bloques. Los bloques militares son el producto de la dinamitación del Estado por el golpe de 1936. Su prolongación durante 3 años, pero cuando termina convencionalmente la guerra, aunque la guerra, mientras la guerra dure, en 1939 ya sí hay 2 Españas y ahora sí hay 2 bloques, pero el de vencedores y vencidos. Fin.